Lucas capítulo 9 y vamos a ver el versículo 23. El Señor Jesucristo en esta porción está anunciando su, su crucifixión, de que Él va a morir. Y, y en ese contexto, en el versículo 23, dice lo siguiente: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Repito el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Padre, pedimos ahora que nos ayudes a concentrarnos y a recibir tu palabra, porque necesitamos ser transformados. Sabemos, oh Padre, que distamos mucho de lo que debemos ser. Sabemos que nuestra meta es la imagen de Cristo, ser conformados a su imagen, y hasta que tú vengas a buscarnos o hasta que nosotros partamos contigo, esto va a ser en progreso, debería ser en progreso. Perdona porque cuántas veces nosotros nos hemos distraído y no nos hemos esforzado para ser más como Cristo es. Señor Jesús, gracias porque tú intercedes por nosotros y pedimos que tú intercedas para que tu Santo Espíritu nos hable y nos transforme y sea tu nombre honrado y magnificado. Por ti te lo pedimos. Amén. Nuestras iglesias en el occidente parecen estar llenas de meros creyentes. Y cuando hablo del occidente, hablo justamente, no estoy hablando de las iglesias del oriente, de las iglesias de China, de India, esas iglesias donde el evangelio no es bienvenido, pero está creciendo de una manera increíble. Pero en el occidente nosotros nos hemos acostumbrado al evangelio. Nos hemos acostumbrado de tal manera al evangelio que ya no tiene impacto en nuestras vidas. Ya no nos asombra hablar de la gloria de Dios. Ajá, sí, amén. Meros creyentes es lo que tenemos en nuestras iglesias. El Señor no está buscando que le dediques 2 horas un fin de semana, o que tú decidas ser un poco más moderado en tu forma de vestir, o que creas que le estás haciendo un favor si lees unos cuantos versículos a la semana. O el Señor no está buscando que tú reformes un poco tu forma de hablar. Y en ese sentido es realmente impresionante y profundamente triste conocer sobre la gran cantidad de meros creyentes rendido ante formas de vida que deshonran el Señor Jesús. Y continuamente escucho de creyentes que a menudo dicen palabras soeces por su boca, insultos y, como nosotros decimos aquí, San Antonios. Sí, creyentes, creyentes entre nosotros y entre otras iglesias,
que no se ruborizan diciendo malas palabras en su trabajo, insultando a sus esposas o esposos o a sus hijos, meros creyentes. ¿Es nuestro cristianismo realmente así? ¿Es el verdadero cristianismo así? Nuestro cristianismo de hoy parece distar mucho de lo que nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera hacernos recapacitar sobre cómo realmente estamos viviendo como hijos del Dios Altísimo. Quisiera, hermanos, que pensemos en esto. Desiste de ser un mero creyente. Hazte un verdadero discípulo de Cristo, quien es el Señor de señores, el Rey de reyes. Por eso este mensaje tiene como título: Mata al creyente y resucita al discípulo. El Señor Jesucristo anuncia, por lo menos en Lucas, por primera vez, que Él va a morir. Él sabe que va a morir crucificado, pero los discípulos no saben que Él va a morir crucificado. Pero aquí Él ya les está dando el aviso sobre la cruz. Y les dice: ustedes tienen que llevar su cruz. Claro, la cruz, ellos sabían lo que significaba ser crucificado. Ellos lo sabían, lo habían visto. En el Imperio Romano eso era común. Una forma de ejecución sumamente terrible, donde la persona es colgada de brazos y todo su cuerpo descansa sobre los brazos. El peso de su cuerpo descansa sobre sus brazos y la persona respira solamente por la fuerza del diafragma. En el caso del Señor Jesucristo, y en algunos casos lo hacían así, pero en el caso de Él, le clavaron las manos y los pies. El cuerpo de Él descansaba sobre esos dos puntos, esos dos clavos. No se imaginen el dolor que eso produce. Y para poder descansar el diafragma, de levantar, ¿verdad?, el cuerpo de un hombre 170, 180 libras. En aquel tiempo quizás eran bastante flaquitos y vamos a decir 165 libras, como quiera, es mucho peso. Para estar continuamente levantándolo con el diafragma. Entonces el Señor se impulsaba con los pies, pero el clavo sobre sus pies producía un dolor terrible. Y volvía y descansaba entonces sobre los dos clavos de las manos. Hasta que finalmente ya el diafragma no resistía más y la persona moría asfixiada. Por eso, cuando él murió, no le rompieron las piernas, pero a los otros dos soldados sí le rompieron las piernas para que ellos no se pudieran impulsar y seguir respirando. Entonces sencillamente estaban colgados y el diafragma ya llegó un momento que no podía levantar el cuerpo y morían asfixiados. En el caso de ellos tres, rompieron las piernas porque ellos fueron crucificados y ya a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde comenzaba uno de los días de reposo de los judíos. Y tenían que sacar a los crucificados y enterrarlos antes de las 6 de la tarde. Pero cuando no era así, los crucificados quedaban colgados de la cruz a veces por 3 y 4 días. El Señor hizo eso por nosotros. Él fue a la cruz, llevó
Él el castigo que tú y yo merecemos. ¿Para qué? ¿Para que seamos meros creyentes? ¿Para que seamos meros cristianos? A mí no me parece eso. Él quiere que nosotros seamos discípulos. Cuando Él, antes de ascender, cuando Él iba a ascender, antes de ascender, Él dejó bien claro, id y haced discípulos. No id y haced creyentes para que llenen los bancos de las iglesias. Discípulos. Y estimados, en primer lugar quisiera que veamos algo, es que ser discípulo de Cristo es más que un mero creyente o cristiano. Sí, es necesario creer para ser salvo de la condenación de nuestros pecados. Es necesario creer para perdón de nuestros pecados, para recibir vida eterna en Cristo Jesús. Es necesario creer que Él es el único y todo suficiente Salvador. Es necesario creer que Él fue a la cruz en sustitución nuestra. Para que nosotros no muramos, Él murió, porque la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo confesándole como Señor y Salvador, Él es salvo por Cristo. Es necesario creer. Como Pablo le dijo al carcelero, si tú crees, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como sabemos muy bien, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Hay un peligro de perdición, pero sí tenga vida eterna. Y Juan 5:24, el que cree al que me envió, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Marcos 1:15, el mismo Juan el Bautista predicaba, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es necesario que creamos. Y Juan dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer significa entregarme al Señor Jesucristo. Es creer para seguir a Cristo, para vivir para Cristo, para obedecer a Cristo. Es donde mi vida tiene que estar en continua transformación para parecernos más a Cristo. Es para hacer lo que Cristo nos ha mandado, de hacer más discípulos, compartir el Evangelio, vivir el Evangelio. Creer en Cristo significa que Él me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y quisiera que busquen ese pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, a partir del versículo 1 hasta el 10, dice, y Él os dio vida. O sea, el Señor Jesús te dio vida cuando tú estabas muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se incluye, nosotros todos estamos incluidos. Pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. O sea, yo no he muerto todavía, tú no te has muerto todavía, pero en Cristo ya el Señor te ha resucitado. O sea, es algo seguro que va a suceder. En su plan ya tú estás resucitado si has creído de veras en él. Y seguimos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo, miren qué fantástico, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nosotros en el plan de Dios estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay forma de que tú tengas vida eterna, no hay forma que vayas al cielo, no hay forma que tus pecados sean perdonados, no hay forma que tú seas salvo por ti mismo. Es Cristo Jesús el único Salvador. Él es el que salva y tú, si quieres, puedes ser salvado por Él. Tienes que entregarte. Ahora versículo 10, porque somos hechura suya. Ahora cuando creemos, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un propósito específico definido que Dios tiene para la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros que hemos ya creído en Cristo Jesús por su gracia. Él tiene un propósito específico. La pregunta es, ¿estoy yo cumpliendo con el propósito que Él tiene para mí? Simples creyentes, y pongo creyentes entre comillas, deshonran el nombre de Cristo. Porque recuerden algo, si hay alguien que es un verdadero creyente, es el diablo y los demonios. Santiago dice claramente, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, qué bien, aplausos. Pero recuerda, los demonios también creen, pero ellos son suficientemente inteligentes para temblar. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos se estremecen porque creen. Pero nosotros venimos a llenar y a calentar sillas. Los domingos en la mañana, porque ya los domingos de la noche, ni hablar de eso, eso se acabó con la pandemia. Miércoles, demasiado tránsito. Pero el cristianismo es más que venir y asistir a la iglesia. El cristianismo es vivir la vida de Cristo en el día a día, en el momento a momento, en todas y cada actividad que nosotros hacemos. Es vivir para Él, es vivir la vida de Él. El cristiano promedio dice creer, pero prácticamente nada parece afectarnos realmente. Hay pocos cambios en nuestras vidas. Hay poca o ninguna evidencia de que hemos realmente creído. No hay verdadera, radical y constante transformación en nuestra forma de pensar y de actuar. Es realmente muy triste ver cómo nosotros estamos viviendo lo que nosotros llamamos cristianismo. En Hechos capítulo 11, Pablo y Bernabé están predicando. Primero la palabra de Dios llegó a Antioquía por medio de creyentes que habían, o sea, personas que habían creído en Judea, en Jerusalén, y ellos regresaron a Antioquía
allá predicaron el evangelio a los gentiles comenzaron a convertirse a Cristo y de regreso allá en Jerusalén, dijeron, ven acá, algo está sucediendo en Antioquía, Bernabé, ve a ver qué está pasando. Cuando Bernabé va y ve un poco sospechoso lo que estaba sucediendo, comienza a ver maravillas, el evangelio transformando a los gentiles creyendo en este judío que había muerto en una cruz y resucitado, llamado Jesús. Y se estaban entregando a él, se estaban convirtiendo en verdaderos discípulos de él. Y Bernabé se quedó ahí ayudándoles a conocer las escrituras. Y después fue y buscó a Pablo y regresó y los dos estaban predicando y ellos siendo transformados y transformando la sociedad a su alrededor. Y ahí fue por primera vez que fueron llamados cristianos. Entonces yo me pregunto, ¿tú tienes que identificarte a ti mismo como cristiano? Donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias. Tienes que identificarte. O sea, ¿la gente no se da cuenta de que tú eres creyente? Porque si estamos viviendo el evangelio, si estamos viviendo la vida de Cristo, la gente debería ver que somos cristianos. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos? Cuando Pedro y Juan estaban predicando, ¿y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, les reconocían que habían estado con Jesús. Sí, nosotros tenemos que identificarnos como creyentes. Pero si alguna vez te han dicho que tú eres ¿qué? Hay problemas. Los discípulos de Cristo no le entregan solo el domingo. No le son fieles solo en días especiales. No son los que leen la palabra cada 20 días, por decir algo. Los discípulos de Cristo viven a Cristo. Mi versículo favorito desde que me convertí es Gálatas 2:20. Y Pablo lo dice claramente ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy, mi vida ya no es mía, yo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo quisiera, mis planes, todo eso murió, todo eso fue crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado. Los discípulos tenemos que dejar de ser meros creyentes y convertirnos en verdaderos hijos, discípulos de Cristo. Permítanme. Ser discípulo de Cristo es más que un mero creyente o cristiano. No sé si tú estás satisfecho en ser un mero creyente. ¿Qué está sucediendo con tu vida? ¿Qué está impactando tu vida? ¿A quién está impactando mi vida? Ustedes saben que tenemos ya varios domingos hablando de esto. Es que es imposible, amados hermanos, que un verdadero creyente sigamos como nosotros estamos viviendo. No deberíamos estar satisfechos. No deberíamos estar tranquilos con la vida cristiana
que estamos viviendo, meros cristianos, sin ningún impacto, sin realmente estremecer absolutamente nada. No deberíamos estar satisfechos. El segundo punto es: ser un discípulo de Cristo es más que abnegación, es autonegación. Ser discípulo de Cristo es más que abnegación, es autonegación. Abnegación es dejar de consumir alguna comida o bebida, dejar de comprar algo que realmente no es necesario, dejar de ir a algún lugar que no es tan apropiado, es restringirse para un buen propósito. Eso es abnegación. Pero autonegación es matar el yo. Es una total rendición de mi vida a Cristo Jesús. Es matar al mero creyente y convertirme en un verdadero discípulo. Alguien que sigue, que vive y que se desvive para Cristo Jesús en el día a día, aquí en República Dominicana, aquí en Santo Domingo y donde quiera que el Señor nos lleve. Hacer lo que el Señor nos lleve a hacer. Pero nosotros nos resistimos. Y es tan difícil concebir hermanos en Cristo que no se hablan los unos con los otros. Es tan difícil concebir creyentes que tienen pugnas el uno con el otro y no las quieren resolver. Es tan difícil cosas tan sencillas. Nosotros no las queremos resolver. ¿Eso es cristianismo? ¿Eso es ser discípulo de Cristo? Abnegación es aceptar la absoluta autoridad de Cristo, su absoluto gobierno sobre mi vida, su absoluta voluntad sobre mi vida, sobre todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis planes. Es ceder mi voluntad para dar lugar a la voluntad del Señor Jesucristo. Es abandonar mis propias ambiciones y convertir las del Señor en mías. Es cambiar lealtades. La autonegación. El Señor dice, a todos le decía, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno, o sea, no está hablando solamente a los 12, está hablando a los 12 y a cada uno de nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Mata el mero creyente. La autonegación es en todas y en cada área de nuestra vida. Es completa, total y absoluta. La autonegación no tiene ninguna parte de mi vida afuera. Todo está rendido a Él. Eso incluye negarse privilegios genuinos, como por ejemplo un descanso extra, unos minutos más en la cama, eximirse de adquirir ciertas cosas de esta vida terrenal en favor de otras de mayor impacto eterno. Y no estamos hablando que no podamos disfrutar, que no podamos descansar. Hay momentos para eso. El descanso fue inventado por el Señor. El Señor Jesucristo trató de descansar en muchas oportunidades durante los 3 años y medio que Él estuvo ministrando. La gente no lo dejaba, pero Él trataba de hacerlo. El descanso es bíblico. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que a veces queremos más de lo que necesitamos. Ser discípulo del Señor Jesucristo es abrazar su vida en mí. De nuevo, Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo ahora en mi cuerpo, lo que yo estoy viviendo, este cuerpo que es el que carga mi alma, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense que no dice en la fe en el Hijo de Dios. Dice la fe del Hijo de Dios. Y no es el único versículo que le hizo. Hay varios versículos que aún en Gálatas 2 que dicen lo mismo. La fe del Hijo de Dios. O sea, cómo el Hijo vivió, cómo el Hijo tuvo su relación con el Padre. Pablo dice, así estoy viviendo yo. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no entregar mi vida a Él? ¿Cómo no rendirme por completo a Él y todo lo que soy a Él? El Expository's Bible Commentary, un comentario de predicación, tiene el siguiente comentario, perdonen la redundancia. Significa que como cristianos no colocamos nuestros deseos y nuestra voluntad en contra del derecho que Cristo tiene sobre nuestras vidas. Muy interesante. Nuestros deseos y nuestra voluntad, nosotros no las colocamos en contra del derecho que Dios tiene, que Cristo Jesús tiene sobre nuestras vidas. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Que con precio fuisteis comprados y ya no sois de vosotros, ya no sois vuestros. Pertenecemos al Señor. Es más aún, debemos reconocer que ahora vivimos para Cristo, no para nosotros mismos. Y sigue el comentario, las siguientes palabras sobre cargar la cruz cada día explican e intensifican este principio. Cargar la cruz. Un criminal condenado a la cruz era forzado a cargar una barra de la cruz hacia el lugar de crucifixión. Era un camino de una sola vía. Él no iba a regresar. Niéguese a sí mismo. Cargue su cruz cada día. Y sígame. Ser discípulo, sí, tiene un costo. Tiene un precio. Y el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Él decía a todos, le comunicaba este mensaje, el que quiera ser mi discípulo. Ahí estaban los 12. No había mucho tiempo que el Señor los había elegido, pero ya ellos le estaban siguiendo de aquí para allá. Ahí estaban ellos, pero también estaba una multitud, un buen grupo de personas. Decía a todos, sin excepción. Ninguno de nosotros es excluido de esto que el Señor Jesús está diciendo. Para los 12, esto significaría una real aclaración de lo que significa ser un discípulo. Ellos le habían seguido por todas partes, pero estaban recién iniciando su ministerio con el Señor. Para todos los demás, esto significa que las exigencias hacia los 12 son las mismas para nosotros. Rendición total, morir para vivir, despojarnos del yo para magnificar el nombre del Señor Jesús. Si alguno quiere, aunque Él los había llamado a los 12,
Ellos tenían que entender, y aunque tú ya has creído y el Señor te ha llamado y tú has creído, la disposición de seguirle es autónoma, es personal, es particular. Cada uno de los 12 y cada uno de los que estaban escuchando lo que el Señor decía, tenía que tomar una decisión individual y particular de seguir al Señor como discípulo o quedarse en la periferia. Judas, ustedes saben bien, estuvo con él durante todo su ministerio. El Señor le dijo, sígueme. Y él estuvo ahí, pero en su corazón no se había entregado a Cristo. Nunca había aceptado al Señor Jesús como Señor. Nunca había aceptado el señorío de Cristo sobre su vida. Los demás, con sus luchas genuinas, sí dieron sus vidas por el Señor. Y el Señor no espera que seamos perfectos. Él nos va a perfeccionar algún día cuando estemos en su presencia. Él no espera que tú seas perfecto, pero sí espera que seas fiel y leal. Si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando de una relación cercana, es estar con Él, es extendernos hacia Él, es seguirle, es vivir con Él, vivir para Él, es aprender de Él, es imitarle, es obedecerle, es agradarle. Venir en pos de mí. El Señor no quiere cosas, vidas a medias. Es rendición total. Y el Señor, pues muy bien, si tú quieres, tú estás aquí, tú estás oyendo, esta es mi palabra, este es mi mensaje, tú quieres realmente ser mi discípulo, toma tu cruz. Es una actitud. El Señor Jesús aún no había sido crucificado, pero Él mismo en todo momento cargaba sobre Él aquella cruz en la que más adelante Él sería colgado. Es una cruz que no necesariamente el Señor nos ha dado. Muchos creyentes fueron crucificados. Muchos creyentes fueron a la hoguera vivos. Muchos creyentes fueron ahogados. Muchos creyentes fueron asesinados de las formas más terribles y siguen siendo asesinados de formas terribles. No en el occidente. Nosotros aquí vivimos, estamos con un cristianismo chilling. Pero el creyente, el que se convierte en la India, lo abandonan por completo. De hecho, aquí mismo al lado de nosotros en Haití, hay jóvenes hijos de brujos que cuando se han convertido a Cristo son literalmente expulsados de su casa, tirados a la calle, sin absolutamente nada. Toma tu cruz. La misión de Cristo era llegar a la cruz, ser sepultado y después resucitar. Esa era su misión, su enfoque, su determinación. Y así apunta a los discípulos, incluyendo a nosotros, hacia allá. En el caso de los 12, realmente los 11, prácticamente era una cruz literal. Y ustedes han escuchado que según la tradición,
el apóstol Pedro estaba huyendo con su esposa, huyendo de la persecución una vez más, y estaba saliendo de una de las ciudades porque lo iban a agarrar preso, y mientras huía con su esposa, dice la tradición, los documentos, ¿verdad?, que están registrados, que él se detuvo y habló con su esposa y le dijo: ya estoy cansado de huir, nos vamos a rendir, no voy a huir más, sea lo que el Señor quiera. Y los romanos le obligaron a él a mirar, a presenciar mientras torturaban a su esposa. Y después que la asesinaron, lo crucificaron a él. Pero dice el documento que él eligió ser crucificado boca abajo porque no era digno de morir como su Señor. Esa gracia no la podemos tener nosotros porque sí. Es algo muy especial de parte de nuestro Dios. Cada uno de nosotros necesita morir para realmente vivir. Morir para realmente poder servir. Morir para realmente ser útil en el reino de Dios. Dice el Señor que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa es una declaración que usted escuchó bien. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice él. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos verdaderos discípulos existen en el mundo? Por lo menos en este mundo occidental, de la Europa occidental para acá, ¿cuántos verdaderos creyentes, discípulos de Cristo habemos o seremos realmente? Y no es para que dudes de tu salvación, es para que nos examinemos, es para que reflexionemos en nuestra vida, es para que realmente nos sentemos a pensar o nos arrodillemos a orar: Señor, ¿realmente soy yo útil o soy un estorbo al reino de Dios? En Juan 12 el Señor dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Son declaraciones del Señor Jesucristo, claras y directas, que deberían ponernos como los demonios que creen a temblar, a estremecernos, a reconsiderar todo lo que es mi vida cristiana. Él dijo: sígame. Si eso es lo que tú quieres, ¿quieres ser mi discípulo? Pues mira, niégate a ti mismo, muere al yo, mata ese mero cristiano que somos. Vamos a matarlo y vamos a resucitar verdaderamente el discípulo, el ser discípulo. Toma tu cruz, sígueme, dice él. Cuando nosotros hacemos lo anterior, cuando matamos el yo, entonces finalmente somos libres. Ya no somos esclavos de nuestras propias concupiscencias. Habremos crucificado de veras el yo. Ya estamos asimilando de verdad la identidad de Cristo. Y entonces les vamos a seguir permanentemente, cada día,
Cada día lleva su propio afán, dijo el Señor. Cada día es un nuevo compromiso. Cada día. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, ustedes saben por qué. Es que nosotros fácilmente nos cansamos, nos desmoralizamos. Y una palabra preferida hoy en día en el occidente, nos deprimimos. La santificación es progresiva. La santificación no toma vacaciones. Además, el Espíritu Santo vive en nosotros para continuamente santificarnos cuando nos exponemos de verdad a su palabra y estamos dispuestos a vivirla. De regreso a Lucas 14, dice que grandes multitudes iban con él, versículo 25. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y escucha esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Amados hermanos, absolutamente nada puede reñir con Cristo. Nada ni nadie. Tu esposa no puede ser número uno en tu vida. Tus hijos no pueden ser número uno en tu vida. Tu trabajo, tu diversión, tu salud no puede ser número uno en su vida. El Señor no negocia su soberanía. Y que Él sea soberano de veras sobre nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar. Porque si Él tiene el control, Él sabe muy bien cómo manejar nuestras vidas. Y siempre será para su gloria. Y sigue Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya lo vimos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pastor, por eso no puede significar exactamente eso. Nosotros le buscamos interpretaciones. Deja ver qué dice el comentario. Vamos a buscar porque, óyeme, renunciar a todo lo que poseo, ¿cómo va a ser? O sea, eso tiene que tener una interpretación. Cualquier interpretación menos lo que dice. El Señor no juega con nosotros. Cuando Él dice algo, He means it. Él dice lo que está diciendo. ¿Quién es el que no puede ser su discípulo? No nos gusta la respuesta. La rechazamos. Buscamos formas de interpretarla. Tratamos todo tipo de explicaciones, menos la real, lo que Cristo dijo.
Óyeme, es que nadie puede estar por encima de él, antes que él. Nadie, ni padre, ni madre, ni hijos, ni mujer, ni esposo, nadie. Entonces, si nadie puede estar antes que él, entonces las cosas que tenemos sí. Si tenemos que poner a todo el mundo que conocemos por debajo de Cristo, las cosas que poseemos no. Todo lo que posee. No dice algunas cosas. Las más importantes necesitamos retenerlas. No, dice todo. Esta palabra renuncia a todo lo que posee. Renuncia significa decir adiós. Significa despedirse. Significa separarse de todo lo que posee. Y esa palabra posee significa bienes. Ustedes tienen acceso a esa información, la pueden buscar. Usted solamente tiene que googlear posee en griego, ¿ok? Y de alguna forma va a aparecer. No fue así que lo busqué, pero lo pueden hacer. Significa bienes. Entonces, pastor, ¿qué significa eso? Miren lo que significa esto. Significa esto. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que significa. ¿Cuáles son las cosas que nos atan? ¿Cuáles son las cosas que nos esclavizan, que nos impiden realmente de crucificar nuestra carne con nuestros deseos y con nuestras pasiones? Hobbies, reputaciones, amigos, ocio. ¿Cuáles son esas cosas que me impiden de crecer cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesús? Yo tengo que renunciar a absolutamente todo para que Él sea de veras el Rey, el Señor, el dueño, la autoridad. Él tiene el derecho porque Él me ha comprado. Él derramó su sangre. Con sangre hemos sido comprados. El precio de nuestra salvación. Y Él nos redime no solamente el alma, sino también el cuerpo. Nuestro cuerpo algún día será redimido cuando Él venga y nos resucite con un cuerpo glorificado. Absolutamente Él es el dueño. No hay nada. Ahora no hay nada que nosotros no debamos ceder. Ahora podemos ser como Judas, que nosotros estamos con Él y estamos ahí y venimos y nos quedamos y escuchamos la palabra y escuchamos la enseñanza del Señor Jesucristo. Podemos ser como Él, pero en el corazón, no. Hay unas cuantas cosas a las que yo no voy a renunciar. Y amados hermanos, después de contemplar el costo del discipulado, o el costo de ser un discípulo, más bien, quizás es oportuna la pregunta, fuera de contexto, pero la pregunta que hizo el Señor Jesucristo cuando todos lo abandonaron y se quedaron ahí los 12, el Señor preguntó, dijo entonces a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Naturalmente, nuestra respuesta debería ser la misma de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ellos lo siguieron hasta el final. Fueron sus discípulos de veras hasta el final. Y nosotros,
Nos pide el Señor a nosotros menos de lo que a ellos. ¿Tenemos nosotros un free pass? ¿Es el Señor más benigno y más suave con nosotros? Estas palabras realmente no significan, no son tan severas como parecen. No, son más suaves. Es que hoy no podemos hacer así. Imagínate, yo voy a dejar mi trabajo. Voy a vender mi casa, voy a vender mi carro. Bueno, déjame decirte algo. Si tu casa, tu carro y tu trabajo son ídolos, sí, véndelos, sal de ellos. Ahora, si ellos están a la disposición del Señor, si son solamente utensilios, instrumentos para ti y no ídolos, entonces están en su lugar correcto. Pero más que posesiones, tu vida, porque en todo eso el Señor tiene palabras muy, muy duras. El que no aborrece, padre, madre, mujer, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es dueño de tu vida? ¿Quién es dueño de la mía? ¿Quién decide lo que hago, lo que no hago? ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿A dónde voy? ¿Quién decide si me quedo? Quizás el Señor para alguno de ustedes ha estado ahí trabajando con ustedes, llamándolos para que se entreguen a tiempo completo al ministerio y ustedes están resistiendo. ¿Por qué están resistiendo? Porque tengo un trabajo, porque yo gano tanto y si yo dejo el ministerio, yo no voy a poder vivir sin eso. Si yo dejo todo eso para el ministerio, no voy a poder vivir. Entonces, ¿cómo voy a pagar la casa? ¿Y cómo voy a pagar el préstamo de los 3 vehículos o 2 vehículos? ¿Cómo voy yo a tener vacaciones? ¿Cómo voy? Ídolos. Si el Señor te está llamando al ministerio, y aunque no te esté llamando al ministerio, el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es mi responsabilidad, buscar el reino de Dios y su justicia. La responsabilidad de Dios es hacer que todas las demás cosas sean suplidas. Si el Señor no suple cuando yo estoy cumpliendo con la primera parte de buscar el reino de Dios y su justicia, si el Señor no cumple, Él está negándose a sí mismo y eso es imposible. Dios siempre cumple, siempre cumplirá. Tus necesidades van a estar cubiertas siempre y cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Seas un verdadero discípulo. Él va a suplir. Cuando, bueno, igual que el pastor Yadín, cuando el Señor nos llamó y ustedes nos eligieron como pastores, nosotros no teníamos ni idea cuánto iba a ser nuestro salario. Yo no sabía, solamente sabía, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, muy bien, amén. Lo demás, y recuerdo por causa de las situaciones que había en aquel tiempo, hace 13 años ya, la junta directiva me dijeron, mira, tu salario va a ser tanto, pero el primer mes no te vamos a pagar porque no hay. Está bien. Y miren, tengo de más. El Señor cumple, el Señor es bueno. Igual fue con el pastor Yadín. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, muy bien. Todo lo demás el Señor se va a encargar. No tengamos miedo de confiar en nuestro Salvador.
Porque, amado hermano, si tú le has confiado la eternidad de tu alma, ¿cómo no vas a confiar en las cosas pasajeras y temporales? Pero es que nosotros somos tan necios en nuestra forma de pensar. O sea, el Señor, cuando yo estaba muerto, me dio vida, me resucitó. Muerto, estaba muerto en mis delitos y pecado. Él me dio vida. Me ha garantizado esa vida, me ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy sentado con Cristo allá en el cielo ya desde ahora. Es seguro, no importa. Mire, puede venir la tercera, cuarta, quinta, décima guerra mundial. Pueden explotar esto con todas las bombas nucleares que hay en este mundo. Mi asiento en los lugares celestiales con Cristo es seguro. Y el tuyo también, si te has entregado al Señor. Entonces, si eso, nosotros hemos creído en eso, para las cosas eternas que nosotros no vemos, solamente confiamos, ¿cómo nos vamos a confiar en el mismo Señor para las cosas terrenales y temporales? Tenga el Señor misericordia de nosotros. Pero si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo para salvación de tu alma, te invitamos a que lo hagas. Hazlo ahora mismo, sí. No luches, no esperes ahí en tu asiento. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Momento privado. Si tú estás aquí y no te has entregado al Señor Jesucristo todavía, ¿por qué no lo haces ahora mismo ahí, en la privacidad de tu corazón con el Señor? Y dile: Señor Jesús, yo necesito entregarme a ti, necesito el perdón de mis pecados. Señor Jesús, sea ahora dueño de mi vida. Me rindo a ti en este momento. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz. En este momento me entrego a ti y quiero que seas mi Señor, mi Salvador. A partir de este momento quiero ser tu discípulo, tu discípula. Es tu momento privado, es tu decisión con el Señor Jesucristo. Pero si la acabas de hacer, yo te voy a recomendar que tú le digas a alguien, a la persona que te invitó, la persona que conozcas aquí en la iglesia, lo que tú acabas de decir, de hacer. Comunícalo, porque debes confesarlo, debes comunicarlo. Y estimados hermanos, ¿vamos a seguir siendo meros creyentes? ¿O vamos ya definitivamente a ser discípulos de Cristo? Tenga el Señor piedad de nosotros y derramar su gracia de manera que podamos vivir como verdaderos discípulos. Y la gloria sea de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por estos mensajes que en nuestra carne son difíciles de asimilar, pero tú has decidido tomar morada en nosotros en la persona de tu Santo Espíritu. Nos has dado dones, en nosotros vive la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eres tú. Y sabemos que sí podemos en ti tener el poder para vivir vidas extraordinarias. Perdónanos porque no lo hemos hecho. Perdónanos, Padre. Lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo.
Y te quiero rogar que tú no te detengas, no te canses, no te detengas de molestarnos hasta que nosotros seamos verdaderos discípulos tuyos, completamente rendidos a ti, para gloria de tu nombre. He aquí la Iglesia Bautista Cristiana. He aquí cada persona que nos visita. Nosotros nos colocamos delante de ti y te confesamos que te necesitamos, Señor. Gracias por tu gracia. En Cristo nuestro Señor. Amén.